Bien, para comenzar el día, esta semana vamos a tener una evaluación que la vamos a desarrollar el día, siempre el día sábado. Va a estar disponible todo el día sábado para que ustedes la puedan resolver. Es importante que consideren de que van a venir muchas de las preguntas que tienen que ver con la base de datos que hemos estado utilizando. Así que para que puedan resolver varias de las preguntas que se le van a plantear en el examen y puedan comprobarlas principalmente, van a tener que estar utilizando la base de datos, las tablas y las consultas que normalmente hemos estado haciendo durante la clase. Así que si alguno todavía no ha empezado a hacer proceso de instalación o tiene alguna parte pendiente, pues sería bueno que si tuvieron problemas con la máquina Linux, pues mejor opten por instalar MySQL de manera local usando Windows. Ustedes pueden entrar al sitio oficial de MySQL y ahí en el sitio oficial de MySQL hay un instalador que es un archivo que se descarga, ustedes lo ejecutan y solo le van dando siguiente, siguiente y le van respondiendo las preguntas que van apareciendo en el proceso. Con eso, ya ustedes pueden empezar a hacer, los ejercicios desde la parte de la consola. Si están usando Windows 10, entran en el modo consola con PowerShell y desde ahí ya hacen la conexión a MySQL, como normalmente lo hemos visto durante la clase. Ese es en el caso que se necesiten hacer algunos ejercicios. Más en los próximos laboratorios que vayamos a hacer, ya voy a necesitar algunas capturas de pantalla. Entonces, en ese caso sí va a ser indispensable que ustedes tengan en su computadora instalado todo esto para que puedan hacer los ejercicios. Y la otra parte es que, bueno, la otra semana inician la semana de parciales y, bueno, ya tenemos programado el día que corresponde a la materia de gestión de bases de datos. Déjenme corroborar. Para gestión de bases de datos. Para gestión de bases de datos, el horario está programado para el miércoles 10. Ese día va a estar disponible el examen desde las 0 horas del día miércoles hasta las 23 horas 59 minutos de ese mismo día. O sea, básicamente va a estar disponible 24 horas. Eso no significa de que al momento de que hagan el examen tienen 24 horas para hacerlo. El examen está para desarrollarse en un periodo de 2 horas y media, de 90 minutos, así que ustedes van a tener al momento que inicien el examen 90 minutos para poder responder, pero van a tener todo el día para que puedan tomar el examen. Lo que es importante tomar en cuenta es que no vayan a esperar estar haciendo el examen, por ejemplo, a las 11:30 de la noche, porque lógicamente si el examen finaliza a las 12 de la noche, se les va a dar nada más media hora para que ustedes lo puedan contestar. Y si al caso ustedes no han finalizado el examen, entonces automáticamente se va a enviar con el resultado parcial hasta donde lo tengan resuelto. Así que mi recomendación es de que se tomen el tiempo necesario. Se pueden empezar, si empiezan, por ejemplo, a las 9 de la noche, van a tener de las 9 hasta las 10:30 más o menos para poderlo desarrollar. Así que es importante que tomen en consideración esa parte. Por otra parte, si tienen alguna duda con respecto al desarrollo del examen, bueno, yo voy a estar pendiente el día de las clases para que podamos realizar alguna pregunta. Vamos a tener clases tenemos programada, clases el día lunes y el día miércoles. Me pueden enviar correos electrónicos o me pueden enviar alguna notificación a través del chat de la plataforma y en el momento que lo vea, pues le voy a tratar de responder. Pero, pues después de las 8 de la noche del
del día del parcial, pues sí ya es un poco más difícil que pueda responder alguna pregunta. Así que si tienen alguna duda, pues traten de hacerlo antes de las 8 de la noche del día del parcial. Y bueno, esas son las indicaciones generales. Básicamente el examen del día sábado, sí, ese va a estar disponible de igual forma las 24 horas, pero también de nuevo tomen en consideración el tiempo. Si el examen está programado hasta la medianoche, no vayan a empezar a hacerlo 10 minutos antes, porque pues al final de cuentas van a terminar con haber terminado o completado nada más algunas preguntas. Bien. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. ¿El parcial será netamente práctico o también será teórico? Teórico práctico. Van a venir algunas preguntas teóricas de la teoría que incluimos en el inicio del periodo y muchas de ellas van a ser prácticas que tienen que ver con ejecutar algunas consultas, con que ustedes respondan algunas preguntas sobre consultas que vamos a desarrollar. Lógicamente hasta lo que veamos esta semana. Así que todo el material que está ahorita en la plataforma es básicamente lo que está incluido dentro del examen parcial. Ok, muchas gracias. Okay. Traten en la medida de lo posible, como les digo, de tener lista su máquina virtual. Si tuvieron problemas con la máquina virtual, pues entonces instalen MySQL en su máquina, en su sistema operativo anfitrión, que en ese caso sería Windows. Y ahí traten de hacer los ejercicios, pero no esperen hasta el día del parcial o el día del examen para tenerlo listo. Traten de hacerlo lo más pronto posible para que puedan empezar a trabajar. Algunos, si tienen problemas, creo que alguien me preguntó acerca de que tenía problemas para conectarse con SSH o con PowerShell. Si les funciona desde la parte de la consola, desde la máquina virtual, lo pueden hacer. El SSH nada más es para tener mayor comodidad al momento de digitar los comandos, porque les permite copiar o pegar algunas instrucciones, pero si no, pueden sin ningún problema digitar desde la parte de la consola. Bien, por lo demás, pues espero que ya ese día pues ya estén preparados. Voy a presentar mi pantalla para que hablemos acerca de lo que del tema que vamos a tocar este día. Bien, vamos a llegar ahora al punto que yo estoy en MySQL. Vamos a llegar al punto en donde vamos a empezar a hacer procesos de consultas un poco más avanzadas. Voy a entrar a la conexión, MySQL -u root y -p, y aquí ya le vamos a poner católica. Entonces, ya estamos acá en MySQL. Vamos a usar use almacén, que es la base de datos con la que hemos estado realizando ejercicios en las clases anteriores. Bien, vamos a llegar ahora al punto de hablar un poco acerca de combinaciones avanzadas, pero antes de empezar a ver lo que se le conocen como combinaciones avanzadas, quiero que tengamos muy en claro cómo funciona uno de los parámetros que tiene en este caso el comando select, y es el parámetro growthBytes, porque muchas veces intentamos utilizarlo, pero no tenemos idea de qué es lo que realmente hace de manera interna. Quiero explicarles cómo funciona. Voy a hacer yo en este caso un ejemplo en Excel, porque, bueno, realmente cuando yo estoy trabajando con tablas y estoy realizando consultas, la información por lo general yo me la imagino en una tabla de Excel, que es como normalmente la presentan las tablas. Y de ahí trato de ir entendiendo cómo es que se van a ir armando cada uno de los valores. Cuando nosotros tenemos en Excel tenemos una tabla cualquiera y vamos a utilizar un parámetro, como en el caso del growthBy, lo que hace o lo que genera es lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo, en este caso con facturas, y después lo vamos a transmitir directamente al resultado que vamos a tener en la computadora. En el caso de las facturas, por ejemplo, yo puedo tener el número vamos a poner aquí primero la fecha. Puedo tener el número de factura. Puedo tener el número de factura. Puedo tener, digamos, además de la fecha, el número de factura y el monto total, digamos, el total de la factura.
Entonces, y puedo tener, por ejemplo, acá el código del cliente o el cliente. Entonces, digamos que el cliente 001 me compró, aquí vamos a poner como texto, o el cliente 1, así lo vamos a poner, el cliente 1 en la fecha de hoy, que hoy tenemos 1 de marzo, 01 de marzo, el 01 de marzo con un número de factura, digamos P001, me compró $50, por darles un ejemplo. El cliente 2, también el 01 de marzo, me compró con la factura P003, me compró $100. El mismo cliente 1, digamos que sea mañana, el 02 de marzo, me compró con la factura P004, me compró $25. Y el mismo cliente 1, el 03 de marzo, me compró con la factura P005, me compró $10. Y el 2, en el 3 de marzo, vamos a ver el 4 de marzo, con la factura P006, me compró $13, ¿ok? Eso, digamos, son los datos que yo tengo guardados. Ahí olvidémonos por el momento del proceso de normalización. Solamente necesito que nos hagamos la idea de cómo funcionan esto que sería para nosotros en el caso factura. Y para que entendamos de manera simple cómo hace el proceso de agrupar datos. Si yo a esta tabla le pongo una consulta simple, digamos, le pongo un select y que necesito el cliente, que necesito la fecha y que necesito, en este caso, el número de factura y necesito el total de la tabla facturas. Básicamente lo que haría con esa consulta, voy a hacer esto más grande para que lo podamos ver. Básicamente lo que haría con esa consulta es devolverme todos los registros en el orden en que se encuentran actualmente sobre esta tabla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es agrupar? Cuando nosotros lo que indicamos el proceso de agrupar, lo que queremos hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí el ejemplo de la consulta. Digamos que yo quiero de nuevo hacer un select. Voy a poner el cliente y voy a poner, en ese caso, el total. Entonces, from facturas. Con esto, lo que esta consulta que tenemos acá, lo que haría de manera individual es generarme este listado, digámoslo así. Me generaría esta columna y me generaría esta columna. Ese sería el resultado que yo tendría. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, sumar cuánto es lo que este cliente obtuvo al momento de comprarme, quisiera saber cuánto es el total que este cliente me ha invertido o ha gastado dentro de la empresa, lo que haría sería un proceso de agrupación. Cuando hablamos de un proceso de agrupación significa de que el 1 se convertiría en una sola fila. A eso se refiere con agrupar, que los valores que están repetidos los voy a convertir en un solo registro. Y digamos en este caso, la columna total, que es la que yo quiero operar, puedo hacer procesos como sumar, como sacar el promedio, como sacar el valor más alto, el valor más bajo, que son las, digamos, funciones de agrupación que puede tener este proceso. Entonces la consulta ya cambia, porque a esa consulta que nosotros le hemos colocado acá de esa manera, nosotros la obtendríamos así, pondríamos select, siempre pondríamos cliente, que es el campo que yo necesito que se agrupe, y luego al campo sobre el cual yo quiero realizar la operación. Luego le ponemos la tabla y luego agregamos la palabra group by. Con ese group by le voy a decir que de ese registro que tenemos ahí, yo necesito agrupar el campo cliente. En otras palabras, que el campo cliente me lo genere como una sola línea y que me permita en ese caso totalizar el campo total. Si yo no agregara el group by, como lo tenemos ahorita, el resultado final que obtendríamos básicamente sería, una sola fila, en el sentido de que me tomaría, digamos, el último registro y el último total, si yo lo dejo así. Pero si le ponemos el group by, entonces convertiría al final de cuentas el resultado de esta manera. Tendríamos el registro 1 del cliente 1
Y tendríamos, acá tiene 50, 75, sería 85. Y para el registro 2, acá tendríamos 100 y 13 serían 113 dólares. Entonces nos generaría este resultado. Y básicamente lo que hizo fue agrupar estas columnas que se encuentran repetidas. Ese es el proceso que se generó automáticamente sobre esta consulta. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahora, digamos que yo voy a cambiar esta factura que tenemos aquí, esta que es del 3 de marzo, yo voy a poner que se generó el 2. Lo voy a poner de esa manera, el 2 de el 3 del 2. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora con este resultado yo quisiera obtener, digamos, estos valores? Los voy a copiar en una nueva tabla y voy a poner también el total. Así. Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros generamos una consulta de este tipo? Yo genero acá una consulta en donde le pongo que seleccione el cliente, coma, la fecha, coma, y me sume siempre la parte del total. Y le pongo from la tabla facturas. Y le pongo un growth by y le pongo cliente. Si solo le pongo cliente, el resultado final va a ser como el que teníamos anteriormente, solo que la fecha probablemente me va a mostrar el último registro que tengamos de ese valor. Entonces, para que me los agrupe, puedo colocar coma fecha. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado con este valor? Como ahora le estoy diciendo que los campos que voy a utilizar para hacer procesos de agrupación van a ser clientes y fecha, entonces estas dos columnas que tenemos acá me las va a combinar y me va a generar un solo registro para las que se encuentren duplicadas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para el cliente 1, en el 01 de marzo, según esto, el 01 de marzo me vendió 50 dólares. Para este mismo cliente 1, en el 2 de marzo, si se dan cuenta, tengo dos facturas con el 2 de marzo, entonces estas se van a unir o se van a sumar y ahí tendría 25 más 10, 35 dólares. Y la siguiente que tendríamos sería el código 2. El código 2 en el 1 de marzo me vendió o me compró 100 dólares y en el cliente 2, el 4 de marzo, me compró 13 dólares, que sería marzo. Me compró 13 dólares. Entonces, aquí me van a decir, pero se está duplicando el 2, me aparece dos veces. Sí, pero como estoy utilizando dos campos para el proceso de agrupación, entonces, si se dan cuenta, en el segundo campo ya no están repetidos. Cuando yo les digo que agrupe y le pongo una lista de campos, lo que va a hacer es colocar una sola fila para cada uno de esos campos repetidos y luego el proceso de sumar, sacar la media aritmética o hacer cualquier otro proceso. Así es como funciona el proceso de agrupación y así es como yo puedo obtener, en ese caso, resultados de ese tipo haciendo uso del growth by. Lógicamente, si nosotros ya combinamos varias tablas, probablemente la cantidad de registros o la cantidad de datos que vamos a agrupar sea mayor. Pero eso nos va a servir de mucho, por ejemplo, cuando, digamos, el cliente nos pide un reporte de todas las facturas emitidas en el mes, pero totalizadas. Nosotros sabemos de que cada factura tiene 5, 10, 15 artículos que han sido facturados sobre ella. Pero el dueño de la empresa no me está pidiendo el detalle de qué se vendió en cada uno, sino que lo que está sucediendo es de que me está pidiendo el total por cada factura. Entonces, debo de agrupar todos los datos del detalle en una sola factura y mostrar el resultado. Entonces, ese es el proceso que normalmente se realiza con el parámetro growth by. Entender muy bien y manipularlo muy bien en ese proceso, pues es importante para que podamos obtener resultado. Voy a hacer ahora algunos ejemplos ya en la base de datos. Vamos a trabajar, por ejemplo, entre clientes y facturas, que son las dos, perdón, vamos a trabajar primero, vamos a trabajar en clientes. Vamos a tratar de encontrar en la parte de clientes cuáles son los clientes que se encuentran duplicados. Cuando hablamos de clientes duplicados, significa que el nombre del cliente es exactamente igual.
¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Bueno, entonces ponemos un select y le voy a decir que el nombre del cliente es el valor que yo voy a mostrar. Le voy a poner un count. Con el count lo que hacemos es la cantidad de registros o contar la cantidad de registros de la tabla clientes. Vean que si yo lo dejo de esta manera, ahí me dice de que en la consulta tengo un campo que está haciendo un proceso agregado, pero no he puesto el parámetro growthByte. Entonces necesito agregar el growthByte para que pueda funcionar de esta manera. Entonces, lo que tengo que hacer acá es poner, como les decía, el growthByte y ponerle que lo voy a agrupar por el nombre del cliente. Y ahora sí, ya obtuvimos una serie de registros y cada uno me dice que solamente está una vez. Sin embargo, por acá vamos a encontrar que se encuentra un 2. Ese 2 que se encuentra ahí significa que probablemente este cliente está duplicado. Pero se imaginan, aquí solamente son pocos, pero se imaginan que yo tuviera una base de datos de 1.000.000 de registros y tuviese este listado. Estar buscando todos estos datos es muy complicado. Así que puedo hacer algo. Puedo a este nombre que tenemos acá, puedo ponerle un nombre de campo, digamos que se llame total, que ese no lo tenemos en la base de datos. Y aquí, en lugar de usar el where, se recuerdan que el where es una condición que se ejecuta justamente antes de agrupar los registros, al momento que se extraen de la tabla. Y hay otro parámetro que se llama having, que ese parámetro se ejecuta sobre el resultado. El resultado que acabamos de obtener es el que ustedes ven en la parte superior, pero de ahí en adelante con el having yo puedo todavía filtrar ese resultado. ¿Cómo lo puedo filtrar? Bueno, como hay un campo que se llama total, yo le puedo decir que el total sea mayor que 1. Y con eso que sea mayor que 1, me debería demostrar solamente los registros que se encuentran duplicados. Veamos si es cierto. Vamos a comprobar si realmente está 2 veces. Vamos a ponerle un select. Vamos a ponerle el código _cliente, coma, el nombre _cliente, from la tabla clientes, where el nombre del cliente sea igual. Y aquí vamos a copiar este valor. Esto es lo que me permite, la ventaja de lo que me permite cuando estoy trabajando con la consola de PuTTY o el PowerShell. Me permite copiar y pegar. Si lo hiciéramos directamente desde la máquina virtual, pues sería más difícil. Entonces, efectivamente, tengo a este cliente que está duplicado con el código del cliente 567 y con el código del cliente 803. Entonces, ahí es donde me puede servir en este caso el utilizar el parámetro growthByte, porque, por ejemplo, puedo agrupar valores y obtener de esos valores los que se encuentran, por ejemplo, duplicados una o dos veces, y ahí pues nada más me resta hacer un proceso para que los podamos eliminar. Veamos qué otro ejemplo podemos colocar de la parte de clientes, porque ahorita solo estamos trabajando con una tabla. Vamos a poner describir clientes. Por ejemplo, tenemos en el caso del sexo. Queremos saber, por ejemplo, cuántos son las personas que son del sexo femenino y cuántos son del sexo masculino. Entonces, ahí el proceso es bien fácil. Ponemos un select y le ponemos en este caso el campo sexo, coma, y luego le decimos que cuente cuántos registros hay para cada uno from la tabla clientes. Y si se dan cuenta, ahí me da error porque tengo que poner el grow by sexo. Y obtenemos que femenino tiene 407 y masculino tiene 428. De manera automática se generaron ya esos valores. Creo que con el periodo, vamos a ver el periodo. Voy a mostrar cuántos años tenemos en el periodo. Puedo usar este parámetro que se llama distinct y decirle, por ejemplo, que me muestre el campo periodo from la tabla clientes, y esto me va a dar resultado cuántos son los años que se encuentran acá agrupados. Tenemos desde el 2014, nulo, 2005, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero saber cuántos clientes tenemos por periodo? Haríamos el mismo proceso. Pondríamos select, periodo, y por sexo incluso. Vamos a poner aquí sexo y periodo. Vamos a poner por sexo y periodo cuántos son los que tienen. Ponemos cons
asterisco from clientes y ponemos el growth by y ahí colocaríamos los dos campos. Vean que si solamente coloco uno, ahí me da error porque dice de que de la lista que tenemos acá, que es sexo y periodo, solamente hemos puesto un campo. Entonces debo de colocar el segundo campo, que en este caso sería periodo. Y vamos ahora a comparar los valores. Por ejemplo, para el año 2014, dice que del sexo femenino tenemos 12. Bueno, aquí aparece periodo nulo, significa que nulos hay 201, en este caso del femenino. Del 2005 hay 9, del femenino del 2003 hay 9. Si yo quisiera, por ejemplo, ordenar esos valores, puedo incluso hacer este proceso. De ponerle order by. Digamos que yo los quiero ordenar por sexo primero, entonces puedo ponerle que lo ordene por la columna 1 y después por la columna 2. Y veamos el resultado. Ahora tenemos que aparecen primero los de femenino, aparece el 2001 tiene 12, 2012 2 tiene 10, 2003 tiene 9 y así sucesivamente. Y en el masculino, pues el nulo tenemos 215, en 2001 9, 2002 9 y así sucesivamente. Y estos básicamente son estadísticas, ¿ok? Básicamente sacar estadísticas haciendo uso del comando group by. Un ejemplo clásico de utilizar el group by, vamos a tomar como ejemplo en el estado actual en que nos encontramos hoy para las elecciones. Imagínense ustedes, ahorita no sabemos ni tenemos acceso a ello, pero imagínense ustedes cómo está conformada la base de datos donde se registraron todas las elecciones del día de ayer. Y si yo, por ejemplo, quiero sacar por municipio cuántas personas votaron para un X partido, pues básicamente lo que tengo que hacer es contar. Se supone que, digamos que en el sistema debería de estar registrado cuántos votos se han emitido por partido en cada una de las mesas de la Junta Receptora de Voto. Entonces yo podría crear un proceso que me cuente cuántos votos ha tenido cada partido en cada una de las juntas receptoras de voto o en cada municipio o en cada departamento o incluso hacerlo de manera global en cada país. Todo depende de cómo hayamos agregado el parámetro growth by, así va a ser el resultado que podamos obtener. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Dale. Ok. Bien, vamos ahora a, después de que haber visto el group by, lo hemos utilizado nada más en una tabla. Quiero que ahora sí ya pasemos a ver el proceso de las combinaciones avanzadas. Yo les enseñé en la clase anterior que, por ejemplo, nosotros podíamos crear una combinación entre dos tablas. Por ejemplo, yo puedo poner aquí el asterisco from empleados, facturas y colocarle punto y coma. Y eso, según lo que vimos en la clase anterior, es que lo que genera es un producto cartesiano. El producto cartesiano lo que hace es que cada registro que se encuentra en el lado izquierdo, en este caso en la tabla de empleados, se relaciona con cada registro de los que se encuentran en facturas. Por lo tanto, si por ejemplo tengo 5 empleados y tengo 100 facturas, entonces al final el resultado que voy a obtener van a ser 500 registros, que es un producto cartesiano. Multiplicamos los 5 registros por las 100 y vamos a tener 500 registros. Pero es muy probable que en ese cruce de datos hayan información incongruente, porque normalmente nosotros relacionamos a una factura con un empleado específico. Pero si relacionamos las 500 facturas con cada empleado, pues van a haber un montón de facturas que va a aparecer un empleado que no le corresponde. Entonces, pero esta, digamos, es la manera más simple de poder hacer un cruce de datos. Créanmelo que aunque no parece útil, en algún momento les va a servir. En algún momento ustedes deben de saber que existe una manera en la cual nosotros podemos hacer un cruce de datos en el sentido de que podemos tener 5 registros de una tabla y cruzarlos con otros 10 registros de otra tabla y voy a generar un producto cartesiano. ¿Ok? Nosotros ya hemos encontrado utilidades prácticas en todo lo que hemos estado trabajando en la base de datos dentro de la empresa, donde hemos hecho combinaciones parecidas a esta. Y bueno, como les menciono, en algún momento se encuentra la utilidad para ello. Pero ¿cuál es la función más práctica que nosotros hacemos? La función más práctica es obtener registros que tengan alguna relación entre ambas tablas. Por ejemplo, entre empleados y facturas, entonces necesito normalmente obtener cuáles son los empleados
que están asociados con cada una de las facturas que se emitieron, digamos, en un periodo determinado. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros podríamos, en ese caso, utilizar lo que se le conocen como combinaciones avanzadas, poder obtener registros de 2 o más tablas. Vamos a empezar primero con las combinaciones internas. Se le conocen así, combinaciones internas, que son, digamos, las que más se utilizan, pero existen otros tipos de combinaciones que son muy interesantes también. ¿Cuáles son las combinaciones internas? Como acá tenemos, digamos, tenemos 5 tablas. Tenemos 5 tablas. Dentro de esas 5 tablas, nosotros sabemos que, por ejemplo, hay una relación de 1 a muchos entre clientes y facturas. También hay una relación de 1 a muchos entre facturas y detalle de facturas. También hay una relación de 1 a muchos entre productos y detalle de facturas. Y así puedo ir obteniendo diferentes combinaciones de valores. Trabajemos ahora entre clientes y facturas. Voy a hacer por el momento lo que se le conocen como combinaciones internas. Las combinaciones internas significa de que si yo hago, por ejemplo, una relación, una consulta entre clientes y empleados, el resultado que voy a obtener van a ser todos los registros de la tabla clientes que tengan un registro que coincida en la tabla facturas. Eso significa que, por ejemplo, si hay algún cliente que yo tenga registrado en mi tabla clientes que no se le ha emitido una factura, entonces no va a aparecer. ¿Ok? A eso se refiere. Cuando decimos entre clientes y facturas, significa que cada registro de la tabla clientes debe de tener un registro asociado en la tabla facturas. O en otras palabras, cada cliente debe de tener una factura. Si la tiene, aparece en pantalla. Si no tiene factura, entonces no aparece. Por el otro lado, si existen facturas huérfanas, ¿cuáles son las facturas huérfanas? Aquellas que se emitieron y que no se le puso el cliente al que pertenecía. Entonces, esas facturas que no tienen un cliente tampoco van a ser incluidas. O sea, solamente aquellas que estén relacionadas. Facturas, si no me equivoco, vamos a ver, vamos a poner un set counts, asterisco con facturas. Vamos a obtener con esto el total de facturas. Tenemos 25.972. Si todas las facturas tuviesen un cliente asociado, deberían de aparecer 25.972 registros. Pero ya vamos a ver que no va a suceder de esa manera. Voy a decirle que necesito en este momento el código del cliente. ¿Okay? Voy a nombrar a esa factura clientes. Yo voy a colocarle posteriormente un alias A. Entonces le voy a decir que voy a necesitar del alias A, que es en este caso clientes. Voy a necesitar el código del cliente. Voy a necesitar el nombre del cliente. Y del alias B, que en este caso va a ser facturas, voy a necesitar el número de factura y voy a necesitar la fecha de la factura. ¿Okay? Voy a necesitar la fecha de la factura. From, y ahora ponemos la primera tabla, que es la tabla clientes. A esta tabla clientes, como mencionamos que íbamos a poner un alias, le voy a poner como alias A. Después de la tabla, el espacio y un texto es un alias para no estar colocando clientes.código de cliente o clientes.nombre de cliente. Normalmente utilizo un alias que sería un nombre más corto que me permite asociarlo con esa tabla. Y ahora voy a hacer lo que se le conoce como una combinación interna, que eso se hace a través del parámetro inner joint. En el inner, de hecho, inner significa interno, una combinación interna. Con el inner joint voy a hacer una combinación con la tabla facturas, a la cual le voy a poner un alias B. Y luego, esto es obligatorio, debo de colocar un OM para establecer cuál es la condición que me va a permitir determinar qué registros son los que van a ser parte de esa combinación interna. Entonces, como yo sé que la tabla código de cliente, la tabla clientes tiene un campo primario, digamos así, que es una llave primaria para el campo código del cliente, y en la tabla facturas yo tengo una llave foránea que es también el código del cliente. Entonces, esos dos campos son los que relacionan una con la otra tabla. Entonces, debo de poner aquí esa condición, que el código del cliente sea igual del alias A al código del cliente
del alias B. ¿Ok? Y con eso ya tenemos relacionados los clientes que tenemos en ambos lados. Ahora bien, esta condición no es necesariamente así. O sea, aquí yo puedo seguir combinando. O sea, aquí, por ejemplo, yo podría poner un mayor y los resultados serían diferentes. Significa que me van a aparecer los registros en donde el código del cliente de la tabla facturas sea mayor al código del cliente de la tabla del código del cliente de la tabla clientes sería mayor al código del cliente de la tabla facturas. Entonces, ahí me va a causar, digamos, una inconsistencia de datos probablemente. Acuérdense que entre clientes y facturas se va a generar un producto cartesiano. Si son 5 clientes y son 10 facturas, voy a obtener de esos 5 clientes y 10 facturas 50 registros. Y de esos 50 registros, esta condición que está acá es la que rige cuáles son los que yo voy a mostrar. Así que es importante colocarla de manera correcta. Aquí puedo utilizar operadores. Yo puedo poner y, digamos, que el nombre del cliente o la fecha de la factura sea igual a tal valor. Este filtro que yo estoy colocando en esta sección de acá, en el ON, tienen que considerar o tienen que recordar que este también sucede justamente antes del where. ¿Ok? Digamos que son como 3 pasos. La combinación, el filtro de la combinación sucede justamente antes del where, porque este es el que genera, digamos, el producto cartesiano. Después de eso sigue el filtro del where, que es el que, digamos, filtra el resultado entre ambas tablas. Y después del where existe el filtro del having, que es el que filtra el resultado que obtuvo el where. Entonces son como 3 etapas en las que se van combinando. En nuestro caso acá, si yo le doy Enter, fecha de factura, porque no tiene guión bajo. Fecha fac. Ahí está. Vean, ahí ya tengo los registros. Eso significa que estos registros que obtuve acá de 25,000, solo 2,313 facturas tienen un cliente asociado. Significa que las demás facturas no les pusieron código de cliente o solamente las imprimieron. Es lo que sucede normalmente cuando ustedes van a un establecimiento y les preguntan, ¿quiere factura? Y usted le dice, no, pues solo hacen una factura sin cliente y la dejan para los registros, para registros de inventario. Entonces, algo parecido sucedió acá. Entonces, en este caso, vamos a notar que si subimos un poquito de los 2,000 registros, vamos a ver cuál es el primero. El primer registro, de hecho, que apareció es Casa, bueno, este era Casa Rivas anteriormente, que es el número 2 y ese tiene la factura 5263, 64, 65 y las 5266. Tiene 4 facturas asociadas a este nombre del cliente. Probablemente aquí estén desordenados. Yo puedo ordenarlos. Puedo usar el order by en esta parte de acá. Order by. Y poner, por ejemplo, que los quiero ordenar por el nombre del cliente. Entonces sería a.nombre-cliente. Y después los quiero ordenar por el número de factura. b.número de factura. Ahora sí, vean, allá los tenemos ordenados por nombre del cliente. Entonces acabo de obtener, en este caso el primero creo que debería de ser, aquí está, empresas ad hoc. A empresas ad hoc yo le he emitido estas facturas en estas fechas correspondientes. Aquí está el 13 de mayo, el 13 de agosto, el 13 de septiembre, el 13 de octubre y así sucesivamente están emitidas estas facturas. Y de igual manera aparecen para cada uno de los elementos. Estos datos estaban en tablas separadas y lo que nosotros hemos hecho ahora es crear un inner join que nos permite, en este caso, mezclar la información entre una tabla y la otra. Partiendo que en una tabla tenemos una llave primaria y en la otra tabla tenemos una llave foránea. Ahora bien, esto es fácil si lo hacemos con 2 tablas. Y hay una regla muy importante que a mí me gusta siempre recalcar. Esto es a título personal, no significa que el resultado sea diferente, pero a título personal, yo lo que hago cuando genero este tipo de consultas es que trato de respetar en el inner join la tabla que va al lado izquierdo y la tabla que va al lado derecho. En el sentido que dentro de la relación, digo, bueno, clientes es la tabla de mi relación que representa el 1
y facturas es la tabla de mi relación que representa el varios. Esta es una relación de 1 a muchos. Entonces, la tabla del 1 lo coloco en el lado izquierdo y la tabla del muchos lo coloco en el lado derecho. Esto con el objeto de optimizarlo. Créanme que cuando ya se hacen consultas muy complejas, es muy importante la manera en cómo MySQL va a intentar obtener la información. Y muchos de los datos que se obtienen dependen mucho de cómo nosotros organicemos las consultas. Así que en alguna medida trato, como les digo, de colocar en el lado izquierdo la tabla del 1 y en el lado derecho la tabla del muchos. Hasta aquí estamos bien porque tenemos 2.313 registros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo necesito saber también cuáles son los productos que en este caso le vendimos al cliente? Voy a mostrar de nuevo las tablas y aquí ya sabemos de que en clientes tengo toda la información de los clientes, en facturas tengo los datos de las facturas. Se recuerdan que aquí están los campos del número de factura, el tipo que es que almacena 1 para facturas de compra, 2 para crédito fiscal, 3 para consumidor final y 4 para ticket. La fecha de la factura, el código del cliente, el proveedor y todos los demás datos que tienen que ver con la factura. Pero, ¿qué pasa si yo necesito saber qué artículos fueron los que le vendimos? Entonces, para esto ya tengo que involucrar la otra tabla, que sería en ese caso la tabla detalle facturas. En ese sentido, con la tabla detalle facturas, ¿cómo vamos a hacer para crear esa relación? Bueno, empecemos a crear la consulta. Puedo siempre ponerle que yo necesito el código del cliente, necesito el nombre del cliente, necesito obtener también, bueno, aquí le vamos a poner siempre los alias para que no cause confusión. Necesito el código del cliente, necesito el nombre del cliente, necesito el número de factura, necesito siempre la fecha de factura y voy a ponerle aquí que necesito en C, asumamos que va a ser productos, necesito el código del producto y necesito, digamos, la cantidad, C.cantidad y necesito el precio, C.precio, ¿ok? From, y ahora empezamos. Ya tengo la relación entre clientes, se lo voy a poner clientes, A, inner join, facturas, ¿ok? On, A punto, código del cliente, esta es la primera relación, tiene que ser igual a B punto, código del cliente. Ahora, yo podría, sin ningún problema, después de eso, colocar otro inner join, justamente después de acá. Inner join y poner la otra tabla, ¿ok? Y digamos que en este caso MySQL lo resolvería de izquierda a derecha. Pero yo trato de hacerlas un poco más ordenadas y pienso, bueno, este resultado que tenemos acá ya me devuelve como resultado la mezcla entre la tabla clientes y la tabla facturas. Ya colocamos en el lado izquierdo a la tabla clientes, que es la tabla del 1, y colocamos en el lado derecho la tabla del muchos. Entonces, ahora yo necesito también obtener el resultado del detalle de la factura. Entonces, puedo hacer algo. Lo que yo hago normalmente es colocar paréntesis. Puedo colocar paréntesis acá y decirle, cuando yo ya tenga este resultado, esto me va a generar un resultado. Cuando yo ya tenga este resultado, le voy a colocar otro inner join y ese resultado entre clientes y facturas lo voy a mezclar con detalle facturas. Y ese detalle de facturas se va a llamar C y le voy a poner acá una relación en donde la relación va a ser que B.id factura sea igual a C.id factura. ¿Okay? Esa es una manera de hacerlo. Y vamos a ver el resultado y después les voy a mostrar la otra forma de hacerlo. Le voy a dar Enter. Factura siempre debajo. La fecha de la factura. Entonces, acá ya obtuvimos el resultado de 2.000 y algo, que eran los números de facturas que obtuvimos hace rato. Ahora ya tenemos 5.708 registros. Significa de que ya estamos obteniendo más información.
Y para verlo mejor, lo vamos a ordenar. Le vamos a poner siempre un order by, que lo ordene por el a.nombre de cliente, después que lo ordene por a.número de factura. Y lo vamos a dejar así. Order. Perdón, aquí es B. Y le damos Enter. Y vamos a ver ahora el resultado. Vamos a analizar los primeros registros que aparecen en la parte superior, que serían de las primeras facturas. Para hacerlo más fácil, quizás le vamos a poner aquí un límite. Límite 100. Solamente vamos a mostrar 100. Entonces, de esos 100 que acabamos de mostrar, nada más para ejemplo, nos vamos a ir a las primeras, que era la empresa ad hoc. Vean, la empresa ad hoc en el primer registro, que es el 858, tiene la factura 473 emitida este día y que se le vendió el código del producto 1 por un valor, perdón, por una cantidad de 13 a un precio de 0.04. A esta misma empresa, con la número de factura 6776, se le vendió este código de producto con este valor. Y así sucesivamente. Vamos a ver esta, por ejemplo. Esta persona, Abigail Alejandra, que se le vendió con la factura 475 en esta fecha, tiene este código de producto a $4 y este otro código de producto a $1. Perdón, se vendió uno a $4.37. Aquí se vendieron 4 a $0.94. Entonces acá ya tenemos resumido, ya tenemos especificado los valores. Con eso ya puedo sacar el cliente, los datos de la factura y ahora ya sé qué productos, al menos qué códigos de productos y qué cantidades son las que a este cliente le hemos podido vender. Bien, esa es una manera de hacer esta consulta, usando un paréntesis en esta parte de acá, pero la voy a modificar un poco. En mi lógica, yo también podría hacer este proceso. Lo voy a dejar como originalmente la teníamos. Voy a borrar esta parte. Así es como originalmente la teníamos y le voy a quitar el paréntesis. Voy a quitar este paréntesis. Entonces, así como lo tenemos ahorita, hay una relación de 1 a muchos entre clientes y facturas. Y lo que hicimos hace rato es que agrupamos clientes y facturas y el resultado de esas dos tablas las mezclamos o hacemos una relación interna, una combinación interna con la tabla detalle facturas. Pues yo también puedo hacer este proceso. Puedo colocar acá dentro del inner join, siempre respetando que al lado izquierdo tenemos el 1 y al lado derecho vamos a poner el muchos. Y puedo abrir paréntesis acá y cerrar paréntesis acá y decirle que, por ejemplo, facturas la voy a mezclar con un inner join con la tabla, en este caso, detalle factura. Y aquí a esta le voy a poner C y voy a poner on b.id factura igual a c.id factura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el análisis ahora según esta relación? Dice de que la tabla clientes vamos a hacer una combinación interna con el resultado de mezclar la tabla facturas en una combinación interna con detalle facturas. Como yo he puesto paréntesis, lo que va a hacer internamente MySQL es generar un producto combinado entre facturas y detalle facturas y ese resultado lo va a combinar con clientes. Por el paréntesis va a ser primero lo que está dentro del paréntesis y el resultado lo va a combinar con el otro. ¿Cuándo esto puede aumentar o reducir el tiempo de respuesta de una consulta? Si, por ejemplo, hay menos, digamos, en este caso, facturas tenía 25,000 registros y detalle de facturas creo que tiene, es 50,000 o algo así, no me recuerdo, pero tiene como 50,000 registros, digamos. Entonces, esto lo que va a hacer primero es generar un producto cartesiano de esos 50,000 registros. Y de clientes solo teníamos alrededor de 800. Esos 50,000 registros después los va a mezclar con los 800 que tiene clientes. En el caso anterior, como lo habíamos hecho en la primera vez, lo que hace primero es mezclar clientes y facturas.
Y eso nos reducía de las 25,000 facturas, nos reducía nada más a 2,000 registros. Y esos 2,000 registros les iba a buscar el detalle de los productos en la tabla de detalle de facturas. Entonces, digamos que la cantidad de ciclos que va a ejecutar el procesador dentro de MySQL podría ser inferior en el ejemplo anterior que como lo tenemos ahorita. Vamos a vamos a ejecutar la consulta. Y vean, ahí ya tenemos exactamente el mismo resultado, solo que las combinaciones están puestas de manera diferente. Entonces, en una lo colocamos de esta forma y esta lo devuelve, bueno, la cantidad de segundos depende de la velocidad del procesador, pero en ese caso nos devuelve esta consulta en 17 segundos y la anterior, que era esta, anterior a esta la devuelve pues casi en el mismo tiempo. Probablemente aquí no notemos la diferencia. Para que podamos notar una diferencia radical, tendríamos que poner en nuestra cola de consultas varias consultas al mismo tiempo. Cuando hay varios usuarios haciendo una gran cantidad de consultas, entonces ahí se puede medir el tiempo que responde, porque lógicamente hay una gran cantidad de peticiones que están llegando al lado del servidor. Bien, esta es una consulta de 3 tablas. Hasta ahorita hemos generado una de 3 tablas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ahora quiero saber cuál es el nombre del producto? A esta misma consulta, digamos hasta acá, llegamos a la parte del precio, pero yo quiero saber cuál es el nombre del producto, porque hasta ahorita no me ha aparecido el nombre del producto dentro de la consulta. Entonces, aquí le voy a poner yo coma y digamos que vamos a poner un D, que sería nombre del producto. Como ustedes nombren los alias de las tablas, eso es indiferente. O sea, ustedes pueden tomar la decisión de hacerlo como más, como mejor, más cómodo se sienta. En mi caso, pues yo lo hago más o menos así. Entonces, ahora que ya tenemos esta combinación, debo de incluir la tabla, productos. Ahora, ¿dónde la voy a incluir? Recuérdense que aquí tengo un detalle FAQ. Yo podría, sin ningún problema, hacer este proceso justamente después de acá, hacer un inner join y colocar productos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que entre productos y detalle facturas hay una relación de 1 a muchos. O sea, un producto puede estar muchas veces en una factura. Entonces hay una relación de 1 a muchos. Y si yo coloco el inner join acá y le coloco productos, lo que estoy haciendo es colocando la tabla del 1, que tiene una relación de 1, en el lado derecho. Y la del muchos está en el lado izquierdo. Y eso probablemente podría interferir en el rendimiento de mi consulta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, pues como ya sé que voy a mezclar productos y detalle de facturas, entonces puedo hacer este proceso. Abrimos aquí un paréntesis y le digo que siempre respetando el lado derecho, pongo productos acá, productos, este sería de inner join. Vean que aquí me quedo en el lado izquierdo productos y en el lado derecho detalle de facturas, relación de 1 a muchos. Y acá la relación onD.código del producto sea igual a C.código del producto. Entonces, en este resultado, la máquina primero va a mezclar productos con detalle de facturas. Bueno, primero mezclaría, perdón, clientes con facturas. Haría la combinación interna entre clientes y facturas. El resultado de clientes y facturas lo va a combinar con el resultado de mezclar productos y detalle de facturas. Cuando tenga esos dos resultados por separados, hace la combinación interna y vamos a obtener el resultado final. Y veamos ahora qué sucede si le damos Enter. En teoría ya debería de funcionar. Y ahora vean que se quedó. ¿Por qué se quedó? Bueno, hay ¿cuántas tablas? 1, 2, 3, 4 tablas. Si yo dejo corriendo esta consulta acá, así como está, probablemente
lleguen las 9 de la noche y yo no he terminado todavía la clase y la consulta se sigue ejecutando. Y esto me va a servir para aprovechar y mostrarles una cosa. Bueno, ya lo ejecutó. Se tardó 27 segundos. Más adelante vamos a ver consultas más complejas que todavía se van a tardar más. Se tardó 27 segundos, 27 segundos, 29 milésimas de segundo en ejecutarse. ¿Alguien podría decir, fue rápido? Pues no. Con esa consulta, eso debería decir en milésimas de segundo. Se debería resolver así. Pero más adelante vamos a aprender cómo optimizarlas. Pero analicémosla. El resultado que acabamos de obtener. Vámonos a la parte superior y analicemos esta, que es la 425, que es para este cliente, se vendió en esta fecha, se vendió con este código de producto, se vendieron 4 unidades a 94 centavos y era una calceta Catarina, dice. En el otro lado, siempre para esa misma factura, en esa misma fecha, se vendió este código de producto sobre una unidad a 4.37, que es una camiseta Daniel Axel. Para esta factura, vean que la 462 tiene 4 productos. La 462 era siempre para Abigail Interiano y se vendió este producto, que es un sacapuntas, una camisa blanca, un lápiz Noki y un borrador, emitido sobre la factura 462. Entonces, acabamos de hacer una combinación de 4 tablas y obtuvimos, en ese caso, toda la información de la factura. Esto ya nos podría servir para imprimirla, para que físicamente aparezca impresa en el formato preimpreso que normalmente ya tiene autorizada los negocios. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, Alec. Ok. Esto requiere práctica para aprenderlo a dominar. Y por eso el secreto del lenguaje SQL, muchos dicen, son 4 simples comandos que uno debe de aprenderse. Son 4 comandos como un select, un update, un insert y un delete. 4 comandos iniciales, digamos, para hacer consultas. Lógicamente hay que aprenderse también los otros comandos para modificar las bases de datos, como el alter table, el create table, el drop, que son para modificar la estructura. Pero para, digamos, trabajar en el grueso, son 4 comandos: select, insert, update y delete. Pero, ¿qué sucede con el comando select, por ejemplo, que es el que tiene la sintaxis un poco más amplia? Que conforme nosotros vamos haciendo consultas, se va complicando o se va ampliando la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Aquí podemos reducir todavía esto más y hacerlo más interesante. Por ejemplo, ahorita acabamos de obtener, según este resultado, acabamos de obtener, por ejemplo, de esta factura de la 462, obtuvimos que cada uno de los artículos que se venden. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no necesito saber qué artículo se vende? Yo necesito saber cuánto fue el total de la factura que se le vendió a por cada factura, cuánto fue el total que se canceló. Entonces, ahí sí ya tengo que hacer, digamos, necesito del A el código del cliente, necesito del A el nombre del cliente, necesito, por ejemplo, del B, siempre necesito el número de factura, y del B necesito la fecha de factura, y del C, que en este caso sería la tabla del detalle de facturas, ya no necesito el código del producto, necesito saber el total. ¿Cómo sacamos el total? Bueno, el total sale de multiplicar la cantidad de producto que me compró por el precio al que se lo vendí. Y esto le podemos colocar un nombre que sería en este caso total. From, y aquí empezamos a hacer la mezcla como mejor nos parezca. En este caso ponemos clientes, vamos a hacerlo de la primera forma, clientes, inner join, mezclados con facturas. A clientes tiene el alias A, facturas tiene el alias C, en este caso, el alias B, perdón, y acá le ponemos un A.código-cliente igual a B.código-cliente. Cerramos paréntesis, ahora decimos cuál es la otra tabla. La otra tabla es detalle facturas, que esta se va a llamar C.
Este se va a llamar C. On B.id factura, que es la tabla que vamos a mezclar, va a ser igual a C.id factura. Con esto vamos a tener el total, pero no lo vamos a obtener por factura. Le voy a poner aquí order by a.nombre del cliente, coma, y lo vamos a ordenar por número de factura, p.número de factura. Vean, aquí obtengo un total para cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí es 23 de esta factura. De esta factura, la 3977, están puestos acá, en este caso, los totales. Son estos que aparecen aquí. Son bastantes números decimales. Pero yo necesito que los agrupe, que me diga la 3977, me diga el total. Entonces, a esta misma consulta que nosotros acabamos de crear, es donde yo puedo aplicar el proceso del group by. Analicemos los resultados. Los resultados, yo necesito que siempre me diga que el cliente 478, que se llama Zulma Yasmín Posada Perdomo, tiene la factura 3977, que fue emitida en esta fecha, pero que me diga el total, me sume este y este valor. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese proceso para poder agruparlos? Como lo que necesito calcular es básicamente este campo, entonces aquí vamos a usar la función sum. Dentro de la función sum yo puedo colocar cualquier cosa, cualquier expresión que me permita obtener los resultados. Entonces aquí tengo cantidad por precio. Y luego, acá antes del order by, yo debo de colocar, según la sintaxis, el group by. ¿Por qué no lo coloco después del order by? Porque según la sintaxis que tiene, en este caso, el comando select, antes del order by debemos de colocar el group by y después del group by va a ir el having, después del having el order by. Debemos de respetar la sintaxis o en el orden en que se van a definir los elementos. Yo voy a poner acá que necesito agruparlo por el código del cliente, a.código del cliente, a.nombre del cliente, coma, p.número de factura y b.fecha de factura. Entonces, ahí ya estoy agrupando. Antes, bueno, de hecho todavía se puede hacer en algunas configuraciones de MySQL, pero antes MySQL era un tanto permisivo, en el sentido de que de manera predeterminada yo podría poner solamente group by a.código del cliente y darle enter. Y así como está la sintaxis funcionaba. Pero ahora es más restrictivo. Yo debo de colocar en la lista del group by todos los campos que voy a utilizar para hacer procesos de agrupación. Vean ahora el resultado. Vamos a ver qué resultado nos da. Si le damos enter, la 3977, que era una de las que teníamos más cercanas, ahora me dice que el total son 18.14000 y algo, que es el valor ya generado por la fórmula que acabamos de calcular. Más adelante vamos a aprender a darle formato a estos valores. Por el momento quiero que vean cómo se calcula. De las 5,000 y algo de registros que teníamos, ahora ya obtenemos 2,141 que corresponden a las facturas que ya tienen sus valores totalizados. Vamos a ver, creo que aquí arriba teníamos en las primeras, teníamos a la doc. Aquí está casa, que era Casa Rivas. Bueno, y aquí arriba tendría que estar el doc. La idea es que esto ya nos está totalizando. A esto incluso yo le podría colocar filtros más complejos. Digamos de que este resultado que yo necesito obtener debería de ser entre el año 2012 y 2013. Entonces yo puedo poner acá un where y decirle que, por ejemplo, el campo, que en ese caso sería b.fecha de factura, se encuentre entre los años de 2012 y 2013. Eso podría ser una manera, solo que en ese caso, si se dan cuenta, aquí fecha de factura es un campo de tipo fecha.
Si yo lo dejo de esta manera, no va a cumplir. Tendría que obtener de este campo, obtener a través de la función GR, obtener el año, y a través del año decirle, del año de la fecha, solamente muéstreme los que sean 2012 o 2013. Le damos Enter y ahí ya obtuvimos menos registros. Ya hay 1165 que corresponden a los artículos, a las facturas vendidas entre ese rango de fechas. ¿Ok? Ahí está más escueta todavía la consulta. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, Lick. Ok. Bien, esto que acabamos de ver es solamente el inner join. ¿Ok? Hemos visto consultas internas. Y lo que quiero que entiendan con el inner join es que en este solamente aparecen registros de la tabla del lado izquierdo que estén relacionados con registros de la tabla del lado derecho. Si hay algún registro de la tabla del lado izquierdo que no tiene ninguna factura, se omite. Si hay algún registro de la tabla de las facturas que no tiene ningún cliente asociado, se omite. Ese no aparece. Solamente aparecen los clientes que tienen facturas y las facturas que tienen clientes. Ese se le conoce como una consulta o una combinación interna. El día miércoles vamos a empezar a ver otro tipo de combinaciones que me permiten, en alguna medida, averiguar cierta información que parecería en algunas veces no muy útil, pero que realmente a las empresas con las que uno trabaja, normalmente se les ocurre ese tipo de información. Muchas veces le preguntan, y vamos a hacer ejercicios como ese, les preguntan, mire, fíjese que hay un listado de clientes que me vinieron a comprar en la Navidad pasada, pero en esta Navidad no han venido. Quiero saber todos los clientes que me compraron en el año 2013, por ejemplo, y que no me compraron en el año 2014. ¿Cómo puedo hacer para crear ese tipo de consultas? ¿Cómo puedo hacer para obtener datos de clientes que le facturaron un año y en el otro no? Entonces, hay diferentes maneras de poder obtener esos resultados. Y eso, pues, lógicamente lo vamos a obtener a través de combinaciones internas y la serie de operadores que hemos estado viendo durante las clases anteriores. La combinación de todo eso hace que podamos manipular de manera adecuada todo este tipo de información. Esto apenas tiene 4 tablas. Nosotros en las consultas que tenemos en el sistema que utilizamos dentro de la empresa, hay consultas que créanme que son exageradamente grandes. O sea, uno las escribe en el código o las escribe, por ejemplo, en un gestor que se conecta a MySQL y ocupan un gran espacio. O sea, es un enorme archivo de texto. Son muchas tablas que realizan muchos cálculos dentro de ellas mismas. De hecho, vamos a ver un tema más adelante muy interesante que normalmente se le conocen como el uso de variables en MySQL, en donde incluso podemos hacer cosas increíbles haciendo uso de esas variables. Pero pues lógicamente lo vamos a ver en las próximas clases. Ahorita nos quedamos con las combinaciones internas. Grábenselo, que son combinaciones internas, y esto depende mucho de cómo nosotros lo manejemos para aprenderlo a dominar. Les voy a dejar siempre, déjenme ver si el miércoles les voy a subir la guía práctica para que empiecen a hacer ejercicios. Esa guía no me la van a entregar en este periodo, sino que va a ser hasta el próximo periodo, pero esa ya trae ejercicios que tienen que ver con la parte de las combinaciones. De hecho, vamos a seguir haciendo algunos otros ejercicios en la próxima clase para que ustedes vayan teniendo una idea mejor de las cosas que pueden realizar. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok, eso sería todo entonces por la clase del día de ahora. Si tienen alguna duda con lo que hagan en sus computadoras, pues igual escríbanme y en el momento que yo pueda les contesto. Trato de corresponder lo más pronto posible cuando ya veo los correos electrónicos. Y si ya tienen algún problema, traten de acompañarlo siempre con capturas de pantalla para yo hacerme una idea de cuál es la problemática que tienen, para así darles algunos consejos de cómo podrían solventarlo. Si no hay preguntas, pues eso sería todo por la clase de ahora y que pasen una feliz noche.